¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a este espacio de entrevistas, de conversaciones. Esta vez no tengo un libro en mi mano, pero de alguna forma vamos a hablar de cuentos, de relatos, de historias breves que están súper conectadas con la ciudad, que es el trabajo que viene haciendo desde hace muchísimos años Santiago en 100 palabras. Y vamos a analizar de qué han hablado esos cuentos, esos relatos. ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones? ¿Es distinta la de los hombres y de las mujeres, diferente por comunas? Bueno, todo eso está en un estudio y saludamos de inmediato a Soledad Camponovo y a la coordinadora general de la Fundación Plagio, que está detrás de esta actividad que nuevamente regresa este 2024. Así que, Soledad, muchas gracias por tu tiempo y por darnos el espacio para poder conversar de este reciente estudio. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Vivi. Muy bien. Qué bueno, imagino que ustedes felices con este mix entre la tecnología, los software que pueden analizar algo tan del plano emocional o creativo como es los relatos de distintos ciudadanos, no solo de nuestro país, que incluso lo pueden hacer fuera de Chile y que han estado pensando la ciudad en esta invitación que ustedes hacen a través de Santiago en 100 palabras, pero que se replica también en otras ciudades de nuestro país, también podríamos decir de Latinoamérica. Y cuéntanos ¿cómo surge esta idea y de qué forma utilizaron también la tecnología en específico para sacar acá datos y algunos, yo creo, reflexiones súper interesantes respecto a lo que estamos viviendo como sociedad? Estamos muy felices de por fin tener un estudio de esta magnitud. El concurso Santiago en 100 palabras ya tiene más de 2 décadas de existencia y lo que ha reunido son muchísimos cuentos, 1 millón de cuentos, ¿ya? Y sabíamos que teníamos en nuestras manos una enorme cantidad de contenidos que nos encantó. Teníamos la idea de poder analizarlos con mayor profundidad para ver qué nos revelaban, qué nos decían de la ciudad y sus cambios. Entonces, con la Universidad Diego Portales nos unimos y pudimos hacer este estudio con lingüística computacional y descubrimos muchísimas cosas que nos sorprendieron y cosas que también pudimos constatar, como que realmente Santiago en 100 palabras es un reflejo de lo que va pasando cada año en la ciudad. Sí, porque aquí hablamos de una reflexión de la intimidad, del día a día, pero eso puede conectar con procesos sociales, con lo que hemos vivido. O sea, hay años que están marcados por Mundial de Fútbol, por la pandemia, pero también se anticipan a ciertas situaciones, como ustedes lo podían comprobar, que por ejemplo en hombres mayores de 50 existía bastante desazón, bastante enojo, bastante molestia en años previos, por ejemplo, al estallido. Así es, pudimos ver, bueno, por ejemplo, el tópico de los movimientos sociales es bastante permanente en los últimos 14 años de historia de los cuentos que se escriben y sí surge como una emergencia estadística mayor a partir del 2019, que es evidente que calza con el estallido social. Y, como tú dices, sí hay una mayor negatividad en los cuentos escritos por hombres mayores de 40 años de las comunas del sector oriente. Eso se marca muy significativamente y es bastante interesante poder percatarse de ello en el análisis que hicimos. Sí, ahora otra cosa que de inmediato me llamó la atención y quiero que tú nos expliques, este mapa de los sentimientos que está con distintos colores, ahí me imagino cuando ustedes ya hagan público y dispongan de este material, ¿qué quiere reflejar? ¿Qué pudieron ahí ustedes también constatar? Bueno, pudimos constatar que los sentimientos son principal de la cantidad de cuentos que se escriben, ¿ya? Se analizaron más de 500.000 de cuentos entre el año 2009 y 2023, que son los cuentos que tenemos digitalizados, ¿ya? Y ahí pudimos constatar que de 2 de cada 3 cuentos que se escriben tienen una emoción más negativa, ¿ya? Eso lo podemos constatar. Y eso principalmente es en hombres, más que en mujeres. Eso apareció en las estadísticas.
También otro aspecto es que de alguna manera esto es un pulso, un termómetro de ciertas dinámicas, cambios, dilemas. Hay ciertos nombres también que hablan de cultura pop, o sea, desde Taylor Swift, pero también está Gabriela Mistral, o sea, hay nombres de políticos también, el presidente Gabriel Boric, entre otros, que aparecen y son recurrentes en todos estos años que han realizado también el estudio. Cuéntanos qué hay en relación a, por ejemplo, todas estas figuras que me imagino que empiezan a aparecer constantemente y que pueden incluso incluir hasta Marcianeque, que creo que está dentro de los más mencionados. Sí, fue muy interesante poder descubrir estos hallazgos. Hicimos rankings, por ejemplo, de los personajes de la cultura pop chilena que más aparecían. Y fue Gabriela Mistral el personaje que más aparece en los cuentos de Santiago en 100 palabras. Y luego la sigue Violeta Parra, después Pablo Neruda, y luego un poquito más atrás aparece Pedro Pascal y Marcianeque. Esos son los personajes que más aparecen. Y luego también, por supuesto, aparecen personajes de la cultura pop, pero más internacional, y el número uno, sin duda, indiscutido, es Chayanne. Es Chayanne el que aparece más en los cuentos, y luego lo sigue Bad Bunny, Taylor Swift, Shakira, y un poquito más atrás Lady Gaga. Y como tú bien decías, Vivi, también analizamos cuáles eran los personajes de la política chilena que más destacaban en los cuentos, y aparece en primer lugar Gabriel Boric, luego Augusto Pinochet, y después Salvador Allende, y después también un poco más atrás, pero también aparecen como personajes relevantes Camila Vallejo y Gladys Marín. Mira, Y también... después también... Sí, no, adelante, sí. No, que nos aparecieron también, buscamos cuáles eran los eventos históricos que más aparecían, y no es tan sorprendente, porque son los eventos históricos que quizás han marcado más estas últimas décadas, y aparecen en primer lugar, sin duda, el terremoto del 2010, luego aparece el golpe, la Teletón, el estallido aparece, a pesar de que es desde el 2019, pero tuvo tal presencia en los cuentos que se escribieron desde esa fecha hasta ahora, que aparece como una muy relevante. También la Copa América y el festival aparecen. Mira, y además, bueno, siempre hemos dicho que finalmente las expresiones culturales son el lugar donde queda registrado las emociones, lo que vivimos, lo que sentimos, más que el dato duro, y eso sin duda va a estar presente en procesos como la pandemia, contextos también sociales, donde el futuro nos va a analizar y va a entender cómo vivimos todo esto a partir de esas expresiones artísticas. Y yo creo que eso es un poco también lo que ustedes reflejan y el trabajo que hace Santiago en 100 palabras, y por eso es tan interesante este estudio. Pero de alguna manera también da cuenta de cuáles son los temas que nos pueden tener como sociedad con dudas, con inquietudes, pueden ser positivas o negativas obviamente, pero por ejemplo ya el año 2023 aparece la inteligencia artificial como uno de los temas más recurrentes, y si uno compara, por ejemplo, en el año 2009 era la cesantía, claro, años difíciles desde el punto de vista económico, versus el año 2021 que eran los permisos, que era esta lógica que teníamos que estar pidiendo obviamente para poder hacer actividades normales en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué pudieron? Y me quiero detener ahí también y concentrarme y poner foco a lo que pasó el año pasado, donde ya irrumpe con fuerza, por ejemplo, la idea de la inteligencia artificial. Mira, a mí ese dato, Vivi, fue de los que más me sorprendieron del estudio. Analizamos cuál era la palabra más significativa por año, ¿ya? Con la lingüística computacional uno puede ver cuál es la palabra que tiene mayor fuerza en los cuentos. Eso es lo que te indica, ¿ya? En la gran cantidad de cuentos que llegan. Y así pudimos ir viendo que cada año aparecía la palabra más significativa, que tenía completa relación con lo que estaba pasando, como tú decías, el 2019 cesantía, o el 2010 salió Sudáfrica, o el 2011 la palabra más significativa fue pancarta, sí. Luego el 2021 permisos, como decía, y el 2023 es inteligencia artificial. Y para mí ese fue uno de los datos más sorprendentes del estudio, que la inteligencia artificial fuera la palabra más significativa, porque nos revela que realmente es una presencia tremendamente importante de lo que nos está pasando como sociedad. Y también coincide que inteligencia artificial
es de las palabras más significativas que salieron en estudios internacionales el año pasado también. Cuando, por ejemplo, no sé, el Times revela cuál es la palabra más significativa del año, también fue inteligencia artificial. Entonces coincide también con lo que está pasando en el mundo. Claro, es un tema y una preocupación y una reflexión en que está la sociedad mundial. Soledad, te quiero agradecer, pero antes de cerrar, cuéntanos cuándo va a estar disponible. Yo los invito a revisar este estudio. Es importante que también incorporemos estos datos que hablan de emociones, de sentimientos y que han marcado por último los últimos años en nuestro país. Entiendo y me corrigen que ya están disponibles, o sea, en el fondo ya tienen todos la posibilidad de revisarlos. ¿Dónde están? Así es. Pueden revisarlo en santiagoencienpalabras.cl. Es un documento que esperamos que sea bien atractivo, como con los datos más relevantes, mucha infografía, para que pudiera ser un material digerible y interesante también para todas las personas, poder ver de qué se ha escrito en Santiago en 100 palabras, y esperamos que sea un aporte también a la reflexión, a la conversación de esta ciudad. Y quiero agradecer, a Ricardo Martínez, quien hizo el estudio, principalmente académico de la Universidad Diego Portales. Y también me pregunto cuál va a ser la palabra del próximo año, o de este año, del 2024. ¿Qué palabra va a aparecer como la más significativa? Y estamos en los últimos días de convocatoria de Santiago en 100 palabras, así que los invito y las invito a que primero revisen el estudio en santiagoencienpalabras.cl y que participen también de esta nueva versión del concurso que ya está a poquitos días de cerrar, que presentamos entre Fundación Plagio, Escondida BHP, y esperamos que se pueda seguir significando a través de las palabras esta ciudad que a veces es difícil de aprender, de comprender, sí. Y esto es un aporte para poder hacer. Y que claro, tiene esta forma que nos entrega este concurso que ya lleva más de 20 años, como tú decías, de poder expresarnos, de poder contar nuestras dinámicas, nuestros miedos, nuestros temores, pero también nuestras alegrías. Y vamos a ver, ahí vamos a estar probablemente conversando el próximo año de cuál fue la que estuvo presente este 2024. Soledad, muchas gracias por tu tiempo y la conversación, y para todos entonces está absolutamente disponible, y los invito además a revisar este interesante y necesario estudio. Que esté súper, muchas gracias. Un abrazo, chao. Bueno, ya lo saben, tienen la posibilidad de que hagamos una reflexión, una introspección a través de este análisis de lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, cómo están las emociones en estos últimos años a través de toda la trayectoria que tiene este concurso y en este sistema que además nos permite acá tomar estos datos y conversarlos. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.